una vez que ya encontré yo la sumatoria de las fuerzas X y la sumatoria de las fuerzas Y, yo ya puedo encontrar mi vector resultante. Recordemos que un vector está conformado por magnitud, dirección y sentido. Entonces vamos a empezar nosotros encontrando el sentido. ¿Cómo encontramos el sentido? Bueno, pues el sentido nosotros lo encontramos graficando estos dos valores en el plano cartesiano. Si se fijan aquí es en plano cartesiano, yo acoté de 2 en 2, ¿sí? Tanto el eje de las X como el eje de las Y. Nosotros podemos acotar de manera diferente el eje de las X y el eje de las Y. Vamos a colocar nosotros la FRX. Se fijan, tiene un valor positivo y es de 3.071. Entonces en el plano cartesiano pues sería más o menos como por aquí, ¿sale? Entonces ahí tengo mi FRX, más o menos por ahí, a 3.07. Y mi FRY tiene un valor de 13.99, casi 14, lo que quiere decir que de aquí serían 12, 14, más o menos por aquí. Entonces ahí sería mi FRY. ¿Cómo encontramos entonces el sentido de mi fuerza resultante? Pues lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a colocar una fuerza paralela a FR sobre la punta de FRY acá arriba. Y lo mismo voy a hacer con FRY. Voy a colocar una línea paralela sobre la punta de FRX acá. Y a la intersección de esas dos líneas, esa va a ser el sentido de mi fuerza resultante. Entonces, hacemos lo siguiente. Colocamos una línea auxiliar, ¿sí?, con el mismo valor de la FRX. Y hacemos lo mismo con la FRY, que se dirige hacia dónde? Hacia arriba. Entonces colocamos una línea punteada y vemos dónde intersecta, ¿sí? A la intersección de esas dos líneas, hacia allá es hacia donde debemos dirigir nosotros nuestra fuerza resultante. Entonces del origen hacia allá vamos a colocar nuestra fuerza resultante. Hacemos lo siguiente. Y hacia acá se dirige nuestra fuerza resultante. Y con esto ya obtenemos nosotros el sentido. ¿Qué nos hace falta calcular? Bueno, pues su magnitud, que va a ser el valor de esa línea, y la dirección, que va a ser ese ángulo de ahí. Este ángulo de ahí va a ser el sentido, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculamos nosotros su magnitud? Bueno, pues recordemos que debemos de apoyarnos del teorema de Pitágoras y tenemos que la fuerza resultante va a ser igual a la FRX al cuadrado más la FRY al cuadrado, ¿sí? ¿De dónde sale eso? Bueno, pues recordemos que aquí tenemos un triángulo rectángulo cuyo lado A va a ser RFX y lado B va a ser igual FRY. Entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras de esta manera. Sustituimos los valores y tenemos que FRX tiene un valor de 3.071 newtons al cuadrado más FRY, que sería 13.9992 newtons al cuadrado. Desarrollamos esto, nos apoyamos de la calculadora, ¿sí?, y tenemos que 3.071 al cuadrado es igual a 9.4310 newtons cuadrados más 13.9992 al cuadrado es igual a 195.9776. Si nosotros sumamos estos dos, aquí sería newtons al cuadrado, vamos a obtener 205.4086 newtons cuadrados. Si nosotros le sacamos la raíz cuadrada a esto, vamos a obtener un valor de 14.3320 newtons.
Porque pues al momento de sacarle la raíz se van a eliminar los newtons cuadrados y nos va a quedar nada más newtons. Bueno, pues este va a ser el valor de la fuerza resultante que voy a obtener yo al calcular este de aquí, utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos hace falta? Bueno, pues lo último pues sería nada más la dirección. Para calcular la dirección, pues yo me voy a apoyar de la función tangente. Recordemos que nos dice la función tangente, ¿sí? La tangente del ángulo va a ser igual a el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Observemos, aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Cuál correspondería a nuestro cateto opuesto? Pues nuestro cateto opuesto sería nuestro FRY, que sería este lado de acá. Entonces esto va a ser igual a FRY sobre nuestro cateto adyacente. ¿Cuál sería nuestro cateto adyacente? Bueno, pues el FRX. Si nosotros despejamos el ángulo, vamos a obtener que el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1. ¿De quién? Pues de la FRY entre FRX. Lo que quiere decir que va a ser igual a la tangente a la menos 1 de, ¿qué valor tiene FRY? Pues 13.9992 entre FRX, que sería 3.071 newtons. Si hacemos operaciones en la calculadora, tenemos que la tangente a la menos 1 de 13.9992 entre 3.071 nos da un valor de 77.62 grados. Entonces ese es el valor del ángulo, 77.62 grados. Y con esto ya obtenemos nosotros nuestra fuerza resultante, ¿sí? Cuya magnitud es de 14.3320, la cual tiene una dirección de 77.62 y con un sentido hacia acá. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo puedo sustituir estas dos fuerzas por una sola fuerza, ¿sí? Entonces, supongamos este objeto de ahí, yo puedo sustituir esa fuerza por esta fuerza que se dirige hacia acá. Con este valor, con este ángulo de aquí, ¿sí? Y en este sentido. Y va a ser el mismo trabajo que estas dos fuerzas. Eso significa fuerza resultante.